cargue la presentación. Muy bien. Como ya lo mencionaron, pues vengo a platicarles un poco acerca de la respuesta inmunológica frente a la infección por SARS-CoV-2. De manera particular, este tema es algo que me gusta mucho y ha cobrado una gran relevancia frente a esta pandemia, de tal forma que se ha generado mucha investigación al respecto para tratar de entender cómo nuestro sistema inmunológico va a luchar y va a intentar frenar la invasión por este virus. Sin embargo, en ocasiones esa misma lucha puede tener consecuencias algo complicadas en el paciente y agravar los cuadros. Es lo que vamos a platicar en esta charla. Contextualizando un poco, pues como ya todos sabemos, a finales del año 2019, en la ciudad de Wuhan, China, comenzó un brote epidemiológico generado por un nuevo agente etiológico. Los pacientes que presentaban estas enfermedades tenían un cuadro de una neumonía típica. Bastó poco tiempo para que se lograra identificar ese agente etiológico y se identificara que pertenecía a un virus, un agente viral muy similar al SARS-CoV y al MERS, que previamente había también afectado a la población. De tal forma que se identificó este virus y se le determinó y se le llamó como el nombre de SARS-CoV-2 por estas similitudes. Este virus sabemos ahora que es el agente causal de la enfermedad respiratoria generada por coronavirus 2019, debido al año en que se identificó, y por sus siglas COVID-19. Rápidamente este virus salió de China y comenzó a expandirse por todo el mundo, llegando al continente europeo, después al continente americano, y básicamente hace 2 años que llegó a nuestro país. Entonces vamos 2 años de esta pandemia en donde México pues, ha tenido unas graves y fuertes consecuencias. Bueno, no es al día de hoy, estos datos los saqué el lunes, pero bueno, se asemejan más a la actualidad. Son datos estadísticos que establece la Universidad Johns Hopkins en su centro de investigación de coronavirus. A la fecha hay un total de 447.894.535 casos acumulados a nivel mundial desde que inició la pandemia, con un total de muertes nuevamente a nivel mundial de 6.007.367. A nivel nacional, el número de casos acumulados es de 5.566.669 y esta pandemia ha cobrado un total de 319.901. Cabe destacar que estos son datos registrados que han sido analizados por esta universidad. Pues la pandemia, como les decía, viene a azotar a varios ámbitos, yo diría muchos ámbitos sociales, como el ámbito educativo, el ámbito económico y por supuesto el ámbito de la salud. De esta manera, la investigación, la comunidad científica, pues ha permitido realizar y tratar de generar nuevo conocimiento alrededor de esta pandemia para poder proponer nuevas estrategias que permitan hacerle frente de una manera más específica. Un ejemplo muy claro de ello pues, es la generación de las vacunas que se generaron en un tiempo récord histórico y que gracias a ello en la actualidad podemos hacerle un frente más claro a esta pandemia. Entonces, teniendo este contexto y entrando un poco más ya al tema de esta plática, quisiera comenzar con esta pregunta. ¿El sistema inmunológico es nuestro enemigo o es nuestro aliado? Comienzo con esta pregunta y al final la vamos a retomar para tratar de sacar la conclusión. ¿Sí? Entonces, ¿el sistema inmunológico va a ser nuestro enemigo o va a ser nuestro aliado? Como sabemos, el sistema inmunológico va a ser ese sistema que va a estar conformado por moléculas, células, tejidos y órganos que van a interactuar entre sí para brindar la protección contra agentes infecciosos y no infecciosos al organismo. Con el objetivo de facilitar el estudio del sistema inmunológico, este ha sido dividido en inmunidad innata, que representa la primera línea de defensa ante una infección, que se considera parcialmente específica, y más adelante vamos a ver por qué parcialmente específica, y que va a ser esa primera barrera de defensa. Por otro lado, tenemos a la inmunidad adaptativa, que como su nombre lo indica, se va a adaptar y se va a integrar a las respuestas de la inmunidad innata,
Y esta respuesta tiene la característica, como bien sabemos, de reconocer de manera específica el agente causal de una infección, de eliminarlo y, algo muy importante, generar memoria inmunológica para futuras infecciones. Los protagonistas de la respuesta inmunológica adaptativa, desde luego, son los linfocitos T y los linfocitos B, quienes son los que llevan a cabo esta respuesta inmunológica. De esta manera, el sistema inmunológico necesita trabajar en un equilibrio óptimo, ¿sí? En un equilibrio homeostático que le permita llevar a cabo sus funciones de manera muy específica. Sin embargo, la homeostasis se enfrenta a amenazas constantes. De manera constante está recibiendo retos que pueden romper ese equilibrio. Estos retos pueden verse favorecidos por el estrés celular, por la presencia de enfermedades crónico-degenerativas y por agentes externos como infecciones virales, bacterianas, parasitarias o fúngicas. De tal forma que la ruptura de este equilibrio homeostático pues puede generar procesos inflamatorios que pueden ir desde una inflamación aguda o bien una inflamación crónica. Sin embargo, de manera sana, de manera saludable y de manera normal, este equilibrio homostático, cuando es roto, pues tiene mecanismos que van a intentar volverlo a la normalidad, que van a tratar de restablecer. Una vez que haya pasado ese reto, que el sistema haya logrado controlar, va a haber un restablecimiento. ¿Qué pasa si ese restablecimiento es superado por estas amenazas? Y si ese restablecimiento no se lleva a cabo. Entonces se sigue fomentando la parte inflamatoria con graves consecuencias que pueden ser fatales e incluso provocar la muerte. En este sentido, quisiera hacer mención de un estudio que hicimos en la Universidad Veracruzana, un estudio cualitativo, que fue el trabajo recepcional de una alumna en química clínica, en donde evaluamos la mortalidad por COVID-19 en pacientes que presentaban enfermedades crónico-degenerativas. Esto lo menciono para contextualizar un poco en COVID y demostrar que, bueno, en estos pacientes ya había una ruptura de ese equilibrio homeostático. ¿Qué fue lo que observamos con estos datos? Que el hecho de tener una comorbilidad, como también ya se ha establecido, presentaba un incremento en la mortalidad de las personas que tenían COVID. Y algo importante que más adelante vamos a retomar es que el hecho de tener una comorbilidad y ser hombre representaba un factor que se puede sugerir de riesgo para tener una mortalidad elevada. De estas enfermedades crónico-degenerativas que nosotros identificamos fueron la diabetes, la hipertensión y la obesidad, y la combinación de más de una de estas pues incrementaba esta mortalidad en estos pacientes. Entonces vean cómo la ruptura de ese equilibrio homeostático pues va a afectar de manera considerable. ¿Okay? Entonces básicamente la infección por COVID-19 va a tener diferentes cuadros clínicos y va a depender mucho del estado previo de salud de una persona. ¿Cómo es que ingresa el virus al organismo? A 2 años de pandemia ya nos queda claro que este es un virus que se respira. El contagio por contacto en superficies es poco frecuente. Básicamente la mayoría de la transmisión se da por aerosoles. Entonces es un virus que va a entrar por vías aéreas, por vías respiratorias. De esta manera el virus puede entrar y establecerse en vías aéreas altas o establecerse en vías aéreas bajas, estableciéndose en los pulmones. ¿Qué es lo que sucede? El virus va a reconocer a las células del epitelio pulmonar a través de unos receptores muy característicos. Si hacemos un zoom, imaginamos que hacemos un zoom aquí al reconocimiento del virus y la célula, el virus en su estructura, en su membrana, tiene la expresión de proteínas conocidas como proteínas S, que van a tener un dominio de unión para el receptor AC2 que se encuentra expresado en la membrana de las células epiteliales. Ese receptor pues va a hacer, más bien la proteína S va a reconocer al receptor y esa va a ser la vía de entrada para que el SARS-CoV-2 pueda ingresar a la célula. ¿Okay? Una vez que ingresa a la célula, pues el virus comienza a hacer uso de la maquinaria celular para llevar a cabo su replicación viral. ¿Cómo se lleva a cabo ese primer reconocimiento?
¿sí? Desde que el virus entra a la célula, ya comienza ese primer reconocimiento. Y aquí es donde ya comienza a tener participación la respuesta inmunológica. Les comentaba hace un momento que la respuesta inmunológica innata es parcialmente específica, ¿sí? En este sentido, existen receptores que van a identificar ciertos patrones moleculares que se encuentran asociados a los patógenos, y esto le va a permitir un primer vistazo al sistema inmunológico del agente causal que está invadiendo. En este sentido tenemos diferentes receptores que pueden reconocer estructuras virales, bacterianas o de hongos. Para el caso del virus, recordemos que el SARS-CoV-2 es un virus de RNA, de tal forma que cuando ingresa a la célula, dentro del endosoma, se encuentran expresados estos receptores de reconocimiento de patrones, conocidos también como TLRs, o receptores tipo TOL. En particular, los receptores tipo TOL3 y receptores tipo TOL7 y 8 van a tener este reconocimiento de partículas de RNA. Este reconocimiento pues, va a permitir una primera alerta para llevar a cabo parte de la respuesta inmunológica. De manera similar, las partículas de RNA viral que salgan del endosoma, pues también pueden ser reconocidas por otros receptores que se encuentran en el citoplasma, como lo es RIG1 y MDA5. En conjunto, el reconocimiento de los TLRs que se encuentran en los endosomas y de estas moléculas que se encuentran en el citoplasma van a ser la primera alerta del sistema inmune para llevar a cabo el ataque al virus. Vamos a verlos en particular cada uno de ellos. Cuando los TLR reconocen al RNA viral, se va a activar una vía de señalización con el objetivo de activar genes que van a ayudar a producir la inflamación. De manera particular, se activa la vía de señalización de MIT88 y la consecuente activación de proteínas intracelulares, como lo es IRAK1/4, TRAF6 y la vía y el complejo de proteínas de IKK. De tal forma que se van a activar los genes, las proteínas IKK-beta, IKK-alfa, y se van a activar los factores de transcripción P65 y P50, que van a traslocarse al núcleo para la expresión de citocinas proinflamatorias, como lo es el TNF-alfa. Por su parte, el TLR3 tiene una vía de señalización similar que va a estar propiciando también la activación de genes de citocinas proinflamatorias. Entonces, bueno, la activación de los TLRs va a tener una respuesta inflamatoria. Por su parte, el reconocimiento citoplasmático de estas moléculas MDA5 y RIG1 va a activar una proteína que se encuentra expresada en las mitocondrias, que va a activar una vía de respuesta antiviral. Esta vía se caracteriza por la activación de proteínas como TRAF3 y TRAF6, que a su vez van a estar activando también la vía de los TLRs y al mismo tiempo van a estar activando la producción de moléculas que son importantes para la transcripción de genes que van a estar produciendo interferones de tipo 1. La respuesta de interferones en una infección viral es importante porque son estos interferones los que van a ayudar a mitigar la replicación viral. De esta manera, tenemos dos primeras respuestas, una respuesta inflamatoria y una respuesta antiviral. Tomemos en cuenta que esto es en la célula infectada. ¿Qué está pasando en las células adyacentes que aún no han sido infectadas? Pues esta primera alarma va a alertar a las células que están adyacentes, que aún no han sido infectadas, para que se conviertan en un estado de alerta. De esta manera, la producción de interferones y la secreción de estos mismos va a tener una comunicación parácrina con las células que se encuentran adyacentes. De esa manera, el reconocimiento del interferón por los receptores de interferón que se encuentran expresados en las células van a activar la vía de señalización JAK-STAT. Esta vía de señalización en las células no infectadas va a provocar la dimerización de estas proteínas STAT1 y STAT2 y la subsecuente translocación al núcleo como factores de transcripción para que se sigan expresando genes que son importantes para
la expresión y secreción de interferones. De esa manera, ¿sí?, se pone en alerta a estos tejidos para evitar la replicación viral. ¿Qué es lo que sucede con la respuesta inflamatoria? Esta respuesta inflamatoria que está siendo disparada por las células epiteliales va a provocar la atracción de leucocitos al sitio de infección. Esa atracción de leucocitos va a estar caracterizada por cantidades de monocitos, de macrófagos y de linfocitos T, en específico CD8, que son los que se encargan de eliminar a las células infectadas. De manera particular, los macrófagos que también se encuentran en el tejido van a tener una acción de liberación de citocinas proinflamatorias en conjunto también con las células que se encuentran en el epitelio. Esto en conjunto va a provocar lo que les comentaba, la atracción de leucocitos al sitio de infección. De esta manera es evidente que las células que están infectadas pues van a comenzar a morir a causa de la infección por el virus. Esa muerte también va a provocar inflamación y en un sistema inmunológico normal, un sistema inmunológico sano, en una respuesta adecuada, los macrófagos que están siendo atraídos van a comenzar a fagocitar a los virus que se encuentren en la zona de infección. De igual forma, va a haber macrófagos que se van a estar eliminando a esas células muertas, ¿sí?, para tratar de resarcir el daño. Y los linfocitos TCD8 van a reconocer y van a eliminar a las células infectadas. Entonces, en conjunto, esta respuesta inmunológica va a ayudar a restablecer y tratar de eliminar la infección, con la ayuda también de los anticuerpos neutralizantes que van a evitar que el virus siga uniéndose a sus receptores e ingresando a las células. De esta manera se logra ese restablecimiento homeostático que les comentaba al inicio y se puede considerar que la infección pues va cediendo. Pero ¿qué pasa en una respuesta inmunológica normal? ¿Qué pasa cuando entra en un estado hiperinflamatorio y ese restablecimiento homeostático no se puede llevar a cabo de manera adecuada? Esto tiene graves consecuencias y es lo que genera los cuadros graves y los cuadros crónicos de COVID-19 en muchos de los pacientes. En una respuesta inflamatoria normal por COVID-19 va a haber una infiltración leucocitaria bastante elevada. Vamos a tener un incremento de células TCD8, de macrófagos, de monocitos, y esa infiltración leucocitaria va a provocar que a su vez estas células que están en el tejido, en el sitio de infección, produzcan una cantidad anormal y elevada de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias, que en un inicio tienen el objetivo de mitigar la infección, van a producir daño a las células que se encuentran adyacentes, a las células del tejido. Este estallido inflamatorio se conoce como tormenta de citocinas, es decir, el incremento exacerbado de citocinas proinflamatorias. Evidentemente, la muerte de las células del epitelio, de las células epiteliales, pues va a provocar aún más inflamación, porque estas células muertas mandan señales de que están muriendo y que necesitan ser limpiadas o que necesitan ser eliminadas. Entonces, generan aún más inflamación. En conjunto, esto va a generar edema pulmonar y una neumonía bastante severa que puede llevar a la falla multiorgánica y, evidentemente, a la muerte del paciente. De manera interesante, existen estudios que han evaluado esta respuesta antiviral y se observa que los interferones de tipo 1 se encuentran afectados en los casos de COVID-19 severo. Podemos observar en estas gráficas que los genes que se encargan de la expresión de genes para que se produzca interferón se encuentran disminuidos en los casos de COVID crítico y de COVID severo, en comparación con los casos moderados de COVID. Si analizamos la cantidad de interferón que se está produciendo, nuevamente vemos esa caída en la cantidad de interferón en los pacientes con COVID crítico y la actividad también se encuentra reducida. Esto, en consecuencia, pues puede llevar a un incremento en la carga viral.
se evaluó la carga viral y los resultados indican que la carga viral proveniente de muestras nasales pues no tiene tantas diferencias, pero sí hay un incremento en la carga viral a nivel plasmático. Vean cómo en los casos severos ese incremento es notable en comparación con los pacientes que tienen un cuadro moderado. Entonces, estos resultados nos indican que la deficiencia en la actividad y en la producción de interferones de tipo 1 produce un aumento en la carga viral que pudiera estar propiciando esos cuadros severos y esos cuadros críticos por COVID-19. De manera interesante, les mencionaba hace un momento que hay un estallido inflamatorio, hay una tormenta de citocinas, y eso se puede constatar con estos estudios. Este es un mapa de calor que indica la expresión de los genes de proteínas proinflamatorias. Vemos que están 4 grupos. Tenemos el grupo de los controles sanos, el grupo que tiene COVID moderado, los que tienen un COVID severo y los que tienen un COVID crítico. Conforme veamos una coloración rojiza, naranja, amarilla, significa una mayor expresión de genes. Vean en los controles sanos, bueno, prácticamente todo está en azul y en color amarillo bajito. En los casos que están, en los grupos que están con un COVID moderado, vean cómo cambia ligeramente esa coloración. Hay una mayor expresión de genes proinflamatorios, pero no se compara con los cuadros severos y críticos. Vean cómo el mapa cambia a un color rojizo anaranjado en los casos severos y en los casos críticos aún más. Esto nos está indicando que hay una mayor expresión de esos genes que están produciendo citocinas proinflamatorias. Ahora, ¿qué citocinas proinflamatorias se están produciendo en este estallido inflamatorio? De manera importante, observamos que en los casos críticos hay un incremento en la producción de interleucina 6. Esta interleucina 6 es una citocina proinflamatoria que tiene un papel muy importante en estos casos. Se ha observado que esta citocina provoca la diferenciación de las células TCD4 hacia un fenotipo TH17, que son proinflamatorias y que podrían estar agravando estos cuadros. ¿Sí? Vean el TNF-alfa, que también es proinflamatorio, también se encuentra elevado en los casos críticos. Para interleucina 1 beta, en este estudio no encontraron diferencias. Y algo importante, la interleucina 10 también se encuentra elevada en los pacientes que tienen un COVID crítico. Esta citocina, la interleucina 10, es una citocina antiinflamatoria. De tal manera que ese incremento en la interleucina 10 en estos pacientes con COVID crítico podría ser un intento del sistema inmunológico para tratar de mitigar esa respuesta inflamatoria. De igual forma, se ha observado este perfil de citocinas en pacientes que tuvieron COVID y que desgraciadamente fallecieron. ¿Cómo se comporta estas citocinas? Pues, como podemos observar, la interleucina 6 en estos pacientes que fallecieron por COVID-19 muestra un incremento en comparación con los pacientes que lograron superar el cuadro. Para la interleucina 8, bueno, no se ven diferencias entre los que sobrevivieron y murieron, pero sí para la interleucina 10. Nuevamente vemos esta citocina antiinflamatoria elevada en aquellos pacientes que murieron. Ahora, es claro que hay la presencia de esas citocinas proinflamatorias en estos casos críticos por COVID-19. Pero, ¿quién está produciendo estas citocinas? ¿Qué células en particular pudieran estar generando este perfil de citocinas proinflamatorias en los cuadros severos de COVID-19? Gracias a técnicas de citometría de flujo se pudo determinar que los monocitos son los que de manera particular provocan ese estallido inflamatorio o tienen una relevancia en ese estallido inflamatorio. En este estudio lo que hacen es evaluar qué células están produciendo estas citocinas antes de que la citocina sea liberada. Para poder observarlo se pone un inhibidor de tráfico vesicular que evita que la citocina sea liberada al plasma. De esa manera, por medio de tinción de citometría de flujo, se puede observar qué célula tiene una expresión de la citocina aun cuando se encuentra adentro de la célula. En este caso se observa que la interleucina 8, la interleucina 6 y la interleucina 1 beta es producida por los monocitos. Vemos aquí a los pacientes convalecientes de COVID y a los pacientes que tienen una infección activa. Vean cómo los pacientes, para el caso de interleucina 6, tienen un porcentaje del 14.6% de células que expresan interleucina 8
en comparación con un 11.8 de los que están convalecientes y de los controles sanos de un 3.69. Entonces es claro el incremento de estas células que producen interleucina 8. Lo mismo observamos para interleucina 6 con ese incremento y para interleucina 1 beta. Todas ellas citocinas proinflamatorias. ¿Sí? Evidentemente, bueno, aquí se puede confirmar por el análisis estadístico que se hace de cada una de estas poblaciones celulares. Entonces, en conjunto, estos datos nos indican que la respuesta inflamatoria en los pacientes que tienen un cuadro severo de COVID-19 es generada o puede ser generada por una baja actividad y una baja cantidad de interferones de tipo 1, que puede estar propiciando el incremento en la carga viral, y eso puede estar generando una mayor inflamación local que va a provocar la atracción al sitio de infección de macrófagos y de monocitos. Esto, a su vez, va a provocar la tormenta de citocinas que va a seguir propiciando esa inflamación. Comentábamos que las citocinas que más se van a presentar es la interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 8, interleucina 10 y obviamente quimiosinas que van a seguir atrayendo al sitio de infección. Esto va a provocar una inflamación sistémica y la consecuente falla multiorgánica. Hasta este punto platicamos de la respuesta inmunológica que se puede considerar como una respuesta innata, esa primera respuesta innata ante el COVID-19. ¿Qué hay acerca de la respuesta inmunológica adaptativa? ¿Cómo participan los linfocitos T, los linfocitos B, la producción de anticuerpos en esta respuesta inmunológica ante el COVID-19? Primero, algunos datos también nos han demostrado que en los casos críticos y severos por COVID-19 hay una reducción de linfocitos, ¿sí? Los linfocitos se caen, hay menos células linfocíticas en la circulación de estos pacientes en comparación con aquellos casos que tienen un COVID moderado. Haciendo un análisis un poco más específico, podemos observar que los linfocitos T, identificados como CD3, también se encuentran reducidos en los pacientes que tienen un COVID crítico y un COVID severo. Los CD8, que recordemos que tienen una acción antiviral, también se encuentran disminuidos en los casos críticos, y las células NK también se encuentran reducidas. Entonces, básicamente, las células que se encargan del reconocimiento de células infectadas van a encontrarse reducidas en los pacientes que tienen un COVID severo y un COVID crítico. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Estos linfocitos B identificados como células CD19 positivas, por ser un marcador específico de linaje de células B, vemos que hay un incremento en el porcentaje de estas células en los casos de COVID-19 crítico. De igual forma, los plasmablastos se encuentran incrementados en los pacientes que tienen un COVID crítico. Entonces aquí vemos estas dos diferencias. Por un lado, la respuesta celular se encuentra disminuida y por un lado, la respuesta humoral se sugiere que pudiera estar incrementada. De manera particular, ya lo mencionábamos, hay esa disminución de las células TCD4 y CD8 en los casos de COVID-19 crítico, tanto en porcentajes como en números absolutos, aquí lo podemos observar. Y las células TCD8, que les decía que tienen esta actividad de reconocer células infectadas, pues también van a disminuir. Incluso se observa que los pacientes que tuvieron COVID-19 y murieron a causa de esta infección presentaron una reducción en la cantidad de los linfocitos TCD8. De manera interesante, a pesar de que están reducidos los números de estas células T, tanto CD4 como CD8, se observa que tienen un fenotipo de activación. Se observa que expresan moléculas que indican que la célula está activada, tanto en pacientes que sobreviven al COVID como en pacientes que murieron. ¿Sí? Todo lo que cae en este cuadrito son células T que están activadas. Entonces vean, en el caso de las células T, CD8, vemos ese incremento en las células TCD8 activadas en los pacientes que murieron. Quiere decir que esas células estaban tratando de alguna manera de frenar la infección. Lo mismo sucede para las células TCD4. Vemos ese fenotipo de activación.
Sin embargo, a pesar de que estaban activadas y ese constante estímulo de estas células las lleva a un estado de agotamiento. Eso es lo que impide que la célula pueda llevar a cabo su función. Entonces, a pesar de que estaba activada, presentan un fenotipo de agotamiento. Esto se observa por medio de la expresión de esta molécula, TIM3, que es una proteína que nos indica un agotamiento celular, y observamos que los linfocitos TCD8 tienen ese incremento en la expresión de estas moléculas. Lo mismo para las células TCD4. Entonces, sí tienen un fenotipo de activación, pero también estas células se encuentran agotadas. Para el caso de la respuesta humoral, podemos observar la producción de anticuerpos específicos contra la región RBD, que es la región de la proteína S que va a unirse al receptor AC2. Entonces, observamos que los anticuerpos IgG comienzan a aparecer aproximadamente como a los 15 días, 20 días es donde observamos una mayor cantidad de anticuerpos de clase IgG. Para el caso de IgM, pues observamos, como ya sabemos, son inmunoglobulinas que se producen en una fase primaria de la infección y observamos que se producen en las primeras semanas de la infección y posteriormente vemos que alcanzan su pico alrededor de los 20 días y estas comienzan a descender. Caso contrario que observamos en las IgG, que estas incrementan y se mantienen, o eso es lo que se esperaría que se mantuvieran, porque es la que nos va a dar esa memoria inmunológica. Para el caso de la inmunoglobulina IgA, que se encuentra en fluidos, en secreciones, observamos que también comienza a producirse alrededor de los 20 días y se mantiene estable hasta por 60 días. Algo interesante es que los anticuerpos contra COVID-19 que estamos observando muestran esta capacidad de neutralizar, es decir, que cumplen su función de unirse al SARS-CoV-2 y de evitar que este virus siga infectando a las células. De igual forma, la producción de este tipo de anticuerpos pues, ha sido también evaluada en diferentes casos de COVID-19, en diferentes cuadros clínicos de COVID-19, observando que la producción de estos anticuerpos puede ser un marcador de pronóstico para los diferentes cuadros de COVID-19. Podemos observar que la producción de inmunoglobulina G en pacientes que se encuentran intubados y que fallecieron, se encuentran incrementados, tienen una mayor cantidad de anticuerpos de clase IgG en comparación con aquellos que están hospitalizados o que no fueron hospitalizados. Para el caso de la inmunoglobulina M no observamos diferencias, pero para el caso de la IgA ahí también observamos ese incremento en los casos de pacientes hospitalizados, a los que llegan a intubarse y a los que fallecen. De igual forma, la capacidad neutralizante de estos anticuerpos se puede observar que es mayor en esos pacientes que caen en hospitalización, que requieren una intubación y que mueren, ¿sí? Sus anticuerpos sí están tratando de neutralizar. Entonces, la respuesta inmunológica en los casos severos, como podemos observar, pues está tratando y está luchando con todas sus fuerzas de tratar de eliminar la infección. En conjunto, lo que nos indican estos datos es que las células plasmáticas van a producir estos anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes se van a unir a las regiones específicas del SARS-CoV-2. Mencionábamos anteriormente que reconocen, al menos los que estaba mostrando anteriormente, reconocen la región RBD de la proteína S del virus, y eso va a impedir que el virus ingrese a la célula. ¿Sí? Ya no va a poder reconocer al receptor AC2 y de esa manera va a evitarse la internalización del virus. De igual forma, van a producirse linfocitos B de memoria que van a ser específicos para futuras infecciones del SARS-CoV-2 y se van a generar células TCD4 de memorias para fomentar esta cooperación de los linfocitos T y de los linfocitos B, además de los linfocitos TCD8 de memoria específicos para el SARS-CoV-2. Esta respuesta inmunológica que estoy mostrando aquí es la que se espera producir o es la que se espera que se produzca con la vacunación. ¿Sí? Por un lado, las vacunas lo que buscan es generar estos anticuerpos neutralizantes y al mismo tiempo generar esta respuesta celular, de tal forma que tengamos esas defensas tanto humorales como celulares ante la
infección del SARS-CoV-2. De manera interesante, existen varias subpoblaciones de linfocitos B que han sido identificadas en los humanos. De esta manera podemos identificar, gracias a la expresión de diversas proteínas que se van expresando de manera diferencial, a linfocitos B transicionales, que son identificados como linfocitos B que recién emigran de la médula ósea y que van a continuar su maduración en la periferia, a linfocitos B naive o linfocitos B vírgenes que no han tenido contacto con su antígeno, pero que están listos para poder activarse, a los linfocitos B de memoria, que van a representar la memoria inmunológica, y a las células plasmáticas, que son las que van a secretar anticuerpos. Entonces, podemos identificar básicamente estos 4 tipos celulares de linfocitos B. De manera particular, estudios recientes han identificado una nueva población de linfocitos B, unos linfocitos B conocidos como dobles negativos o DN. Estos linfocitos B dobles negativos se han observado que están presentes en diferentes enfermedades, como enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Se consideran linfocitos atípicos, que son anérgicos y que están con un fenotipo de agotamiento. De esta manera surge la pregunta, bueno, existen estas subpoblaciones, ¿cómo se encuentran en los pacientes que tienen COVID-19? ¿Cómo se puede relacionar la presencia de estas células en los cuadros de COVID-19? De esta forma, pues bueno, se ha evaluado nuevamente en los diferentes estados de COVID, un COVID severo, crítico y el COVID moderado. Para el caso de los linfocitos B transicionales, observamos que hay una reducción en los casos de COVID crítico y de COVID severo en comparación con aquellos pacientes que tienen un COVID moderado. Para los linfocitos B naive no se observan diferencias, pero para los linfocitos B de memoria sí observamos un patrón diferente. Observamos que los casos de COVID crítico se encuentran disminuidos en comparación con los controles. En los casos severos vemos un incremento en comparación con los casos moderados, ¿sí? Entonces vemos ahí ciertas diferencias de acuerdo al cuadro clínico del COVID-19. De igual forma, las células plasmáticas, observamos claramente que los pacientes que tienen un COVID crítico presentan una mayor cantidad de células plasmáticas, lo cual correlacionaría con lo que mencionaba anteriormente en ese incremento de linfocitos B y en ese incremento en la producción de anticuerpos en estos pacientes críticos. De manera interesante, los linfocitos B dobles negativos, que mencionaba anteriormente que se consideran linfocitos B atípicos, también los vamos a encontrar incrementados en los pacientes críticos y en los pacientes con un cuadro de COVID severo. Van a estar incrementados estos linfocitos. Y de manera interesante, estos linfocitos que van a estar elevados se correlacionan con un fenotipo inflamatorio en los cuadros severos de COVID-19. Entonces se sugiere que estas células dobles negativas pudieran estar generando o estar propiciando de alguna manera la respuesta inflamatoria. De manera interesante también, ¿sí? Recordemos que hay una desregulación en los mecanismos que intentan frenar la respuesta inflamatoria. De esta manera, estos mecanismos son orquestados por poblaciones celulares como los linfocitos B reguladores y los linfocitos T reguladores, que van a tratar de frenar esa respuesta de activación. En el caso particular de los linfocitos B reguladores, vamos a observar que los pacientes que tienen un cuadro de COVID severo y crítico presentan una reducción en la cantidad de estas células reguladoras. Es decir, tienen una baja cantidad de células B que intentan frenar la actividad inmunológica. Esto pudiera estar propiciando la inflamación exacerbada que comentábamos en un inicio. Por su parte, los linfocitos T reguladores, que también tienen esta función antiinflamatoria, pues van a encontrarse afectados. En un cuadro de COVID-19 moderado, bueno, los linfocitos T reguladores sí van a poder frenar, este freno va a provocar la reducción de citocinas proinflamatorias y gracias a esto viene la recuperación. ¿Qué pasa en los cuadros de COVID-19 severo crítico?
ya se ha observado que hay una reducción de los linfocitos T reguladores, y si hay esa reducción de la regulación aunada con los linfocitos B reguladores y la baja cantidad de interleucina 10, que es una citocina antiinflamatoria, vamos a observar ese incremento y esa producción de la tormenta de citocinas que puede llevar a la muerte. Esto es importante saberlo y la generación de este tipo de conocimientos es importante en este tipo de enfermedades porque abre la puerta a nuevas ideas para poder generar estrategias terapéuticas. Ya hay algunos estudios que están tratando de ver si la expansión de células T reguladoras o el estímulo de células T reguladoras pudiera ayudar a frenar los cuadros de COVID-19 crítico. Entonces, el conocimiento de los mecanismos y el conocimiento de la función de este tipo de células es una herramienta útil para proponer y sugerir nuevas estrategias. Retomando estos datos que analizamos en Jalapa, en donde se observa que estos pacientes que tienen COVID-19 y que presentan comorbilidades, y que los hombres presentan un incremento en esta mortalidad, nos preguntamos, ¿la respuesta inmunológica pudiera estar afectando o pudiera estar involucrada en la diferencia de respuesta entre hombres y mujeres? Pues ya hay algunos estudios al respecto que tratan de ir elucidando esta situación. Estos estudios demuestran que el fenotipo inflamatorio se ve un poco más incrementado en los pacientes del sexo masculino. Podemos observar aquí la producción de citocinas proinflamatorias y observamos que en el caso de los hombres que tienen COVID, ¿sí? Bueno, para el caso de la interleucina 6 no vemos diferencias, pero para el caso de la interleucina 8 observamos un incremento en la cantidad de pacientes que tienen una elevación en la cantidad de interleucina 8. Algo similar observamos para la interleucina 18, para las quimiosinas que van a estar atrayendo al sitio de infección esa infiltración leucocitaria. Entonces, esto nos está indicando que los pacientes del sexo masculino tienen un fenotipo inflamatorio más marcado que las mujeres que tienen COVID-19. De manera interesante, al evaluar las células de estos pacientes, podemos observar lo siguiente. Tenemos arriba a los hombres y abajo a las mujeres. Estos son los controles sanos, es decir, cómo se encuentran las poblaciones celulares en un estado normal y en pacientes que tienen COVID. Vean cómo en este cuadrito caen los linfocitos, los monocitos no convencionales, que se consideran monocitos proinflamatorios. Vean cómo esta población incrementa de manera muy evidente en los hombres y eso también pudiera estar propiciando la inflamación. Vean en las mujeres cómo esta población disminuye, ¿sí? No muestra ese incremento. Incluso de manera normal, los hombres tenemos una mayor cantidad de estas células no convencionales en comparación con las mujeres. Esto pues también pudiera ir generando estas ideas de por qué los hombres pudieran estar desarrollando cuadros de COVID-19 más críticos. De manera también interesante, se observa que, aunado a lo anterior, las mujeres presentan una mayor activación y una respuesta un poco más eficiente de sus linfocitos TCD4 y CD8 en comparación con los hombres. Vean cómo en este cuadrito van a caer aquellas células que van a estar activadas. Para el caso de los hombres que tienen COVID-19, vean, prácticamente no se ven activadas sus células, ni CD4 ni CD8. En cambio, las mujeres que tienen COVID-19 muestran una mayor activación de sus linfocitos TCD4 y CD8 y eso las pone en ventaja para lograr frenar esa respuesta ante el COVID-19. En conjunto, estos datos nos pueden sugerir que el sistema inmunológico sí tiene que ver en esta mortalidad entre los hombres y esta mortalidad elevada en los hombres en comparación con las mujeres. Entonces, ¿el sistema inmune va a ser nuestro enemigo, va a ser nuestro aliado? Yo diría que la respuesta va a ser depende. Depende del estado de salud en que nos agarre el COVID-19, depende de los factores de riesgo a los que estemos enfrentándonos. El sistema inmunológico no va a tener el objetivo de acabar con
con el organismo, al contrario, lo que intenta es frenar la infección. Pero si la infección nos agarra en un estado inflamatorio, como lo genera la diabetes, la obesidad o la hipertensión, y le sumamos aún más la infección por COVID-19, pues esto va a incrementar aún más el riesgo y el desarrollo de cuadros más severos por esta enfermedad. Entonces, bueno, el sistema inmunológico, pues sí es nuestro aliado. Debemos cuidarlo, debemos tenerlo en cuenta y nosotros como profesionales de la salud debemos de tratar de invitar a la población a generar conciencia, a generar esta cultura de prevención que nos va a convenir a todos, tanto a la sociedad como al sistema de salud. Entonces, en tiempos de pandemia es muy importante la difusión de la información, tratar de eliminar la desinformación que se ha generado alrededor de estos temas y tratar de hacer frente de una manera ética y responsable a este tipo de situaciones. El virus aún se encuentra entre nosotros, sí debemos seguir con estas medidas de prevención. Repito, como profesionales de la salud nos corresponde concientizar a la población para tratar de seguir mitigando el avance de esta pandemia. De esta manera, bueno, les agradezco su atención y pues muchísimas gracias a todos. Bueno, listo. Vamos a pedirle al doctor Carlos Arturo Gallardo si tienen preguntas en el chat o si tienen preguntas presenciales, pueden hacerlas. Vamos a tomarnos un momento para responder sus preguntas. Bueno, ok. Hay una pregunta en el chat, bueno, pero primeramente, doctor Carlos, aparte de la pregunta hay muchísimas felicitaciones, que la manera en que ha estado exponiendo este tema está súper fácil de entender. Ojalá y lo entendieran todos allá afuera, pero híjole, acaba de darle en la maíz al sexo masculino, por eso se enferma tanto. A lo mejor los de allá afuera dijeran, pues mala suerte para ellos, pero aquí la respuesta a pues muchas preguntas de lo que vemos, que la mayoría de los que se ponen más mal son los hombres, Sí, claro. que fallecen más los hombres, y aquí hay varias respuestas interesantes al por qué. De hecho, también la pregunta que le están haciendo en línea va dirigido a eso. Creo que también lo dijo, pero vamos a ver, dice Nat Supernova, bueno, así está, no sé si es una alumna o no. No sé. ¿Cuáles serían los factores que intervienen en las diferencias entre hombres y mujeres, según su experiencia? No sé, si creo que es algo de algún gen que tienen los hombres, por eso es que está habiendo esta diferencia, pero ¿cuál es ella? Bueno, en caso de COVID-19, precisamente estaba leyendo al respecto, y hay algunos estudios que están presentando o están sugiriendo que los hombres presentan una mayor expresión de los receptores AC2 en sus células epiteliales, apenas se está observando eso. Eso pudiera ser un factor importante que pudiera propiciar un mayor tropismo del virus hacia las células epiteliales. De igual forma, fuera del COVID-19 también ya hay algunos estudios que determinan que los hombres tienen una mayor probabilidad de sufrir estas infecciones
por diferentes patógenos. Hay algunos factores también genéticos, los factores hormonales también tienen que ver entre las diferencias entre los hombres y mujeres. Entonces es un conjunto de todo lo que pudiera estar propiciando esta respuesta diferencial entre el sexo masculino y el sexo femenino. Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle si se ha estudiado hasta qué etapa de posinfección se conservan las células T de memoria. Ok, esa es una buena pregunta. Precisamente hace un momento también retomaban este tema. Pues bueno, a ciencia cierta no hay un dato como tal, precisamente por estos cambios tan constantes en la pandemia, ¿no? Sería necesario como evaluarlo a lo mejor un poco más adelante en el tiempo, ver si aquellas personas que les dio COVID a inicios de la pandemia, a 2 años prácticamente, aún presentan estos linfocitos T, ver si estas personas que fueron vacunadas, por ejemplo, a inicios del año 2021, aún conservan estas células. Entonces es algo muy variable que yo creo que se tendría que determinar conforme siga avanzando la pandemia. Aquí, mija, hazte para acá. Aquí quédate porque hay 5 preguntas aquí. Los pacientes que presentan reinfección, se ha estudiado el perfil y pues no sé, de las células B de memoria o los linfocitos T de memoria, y cómo es su evolución. O sea, si evoluciona mejor o su evolución es hacia un estado más crítico. Bueno, lo que se ha observado, a ciencia cierta no lo sé, no sé bien acerca de esos estudios, pero lo que se ha observado es que, por ejemplo, los pacientes que tienen una reinfección, pues no desarrollan cuadros tan severos del COVID-19. Aquí habría que evaluar si estos pacientes que tienen una reinfección pues presentan altos títulos de anticuerpos neutralizantes o si tienen la presencia de estas células T, CD8 de memoria, ¿no? Entonces, eso sería interesante evaluarlo. No tengo el dato exacto, pero sí sé que los pacientes que tienen una reinfección no desarrollan un cuadro tan severo como aquellos que presentan un cuadro por primera vez, sin considerar los factores de riesgo, claro. Gracias, doctor. Voy a leerle algunas preguntas de aquí de los que están en línea, de los compañeros. Jair Rafael Melchor Cuacua pregunta si usted sabe si existe la forma de regular la respuesta inflamatoria del organismo contra el COVID utilizando fármacos antiinflamatorios. Claro, es una pregunta muy interesante también, ¿no? que va de la mano con las estrategias de inmunoterapia. Sí se puede pues modular esa respuesta inflamatoria. De hecho, lo que se busca en los pacientes que tienen un cuadro COVID-19 es tratar de mitigar esa respuesta, administrando algunos medicamentos que van a ser antiinflamatorios y que van a inhibir. De igual forma, lo mencionaba hace un momento, hay algunos estudios que están proponiendo que la expansión de poblaciones reguladoras pudiera ayudar también a la inhibición y a frenar esta respuesta inflamatoria tan exacerbada. Y precisamente el día de ayer, en un curso que estaba tomando, mencionaban de una terapia con células mesenquimales. Estas células ha demostrado que tienen un potencial antiinflamatorio. Entonces se sugería en un estudio que evaluaba en pacientes con COVID, se sugería que la expansión de estas células y la introducción de estas células en pacientes que tuvieran una inflamación exacerbada, pues pudiera ayudar a mitigar el desarrollo de la inflamación y que se agraven los cuadros por COVID-19. Entonces sí se están proponiendo este tipo de terapias antiinflamatorias. Pues tiene muchas preguntas, doctor. El químico Luis Vélez pregunta que dice, ¿podría decirse que personas con antecedentes de familiares con enfermedades como lupus o artritis son más propensas entonces a sufrir una enfermedad más severa por el virus? Sí, claro, esos pacientes ya de por sí tienen un estado inflamatorio. Aparte de que las enfermedades autoinmunes, mencionaba lupus, ¿dice lupus? Sí, si tienen enfermedades como lupus, autoinmunes, me imagino. Por ejemplo, en el caso de lupus, en el caso de algunas autoinmunidades, pues también
se correlaciona con la aparición de inmunodeficiencias. Entonces, estos pacientes van a tener, aparte del estado inflamatorio, van a tener una respuesta inmunosuprimida, que eso también puede llevarlos a que se agraven estos cuadros por COVID-19. Entonces, también son parte de los factores de riesgo para la severidad del cuadro. Muy bien. Doctor Freddy Salinas, es su alumno, ¿verdad? Creo que sí. Muchas felicidades, doctor Gallardo. Por eso es mi maestro favorito, dice aquí, ¿ok? Gracias, Freddy. Entonces, pregunta él mismo, si los casos más severos se presentan en los hombres, ¿estos también presentan una mayor cantidad y permanencia de las secuelas? Eso también está interesante. No, hasta ahorita no he visto algún estudio que evalúe el seguimiento precisamente en hombres recuperados. Sería cuestión de ver si existen esos estudios, no lo sé en este momento, pero pues a lo mejor pues sí pensaría que tuvieran más secuelas. Vemos que tienen un estado inflamatorio elevado y ese estado inflamatorio pues está generando un daño tisular, puede generar una fibrosis en los pulmones que pues si se recuperan estos hombres, pues sí, pues los puede llevar a secuelas un poco más severas. Pues ahí está, chicos, contestado está. Lo demás es excelente ponencia, felicidades. Andrea Rangel, de Nutrición, igual saludos para ti, nos está saludando nuestra compañera Andrea. Alma Rosa Lambert, igual muchas felicitaciones. Nat Supernova, que hizo una pregunta, dice que muchas gracias por su contestación, que no es alumna, pero que le encantaría